Luis había conseguido un trabajo en la ciudad, y con ello, la oportunidad de mudarse a un departamento que, aunque antiguo, estaba en una zona céntrica y relativamente económica. El edificio, un bloque de apartamentos de principios del siglo XX, tenía su encanto decadente, pasillos estrechos, suelos de madera crujientes y ventanas que dejaban pasar la luz tenue de la ciudad. Aunque había algo ligeramente inquietante en el lugar, Luis lo aceptó como parte del precio que debía pagar por su independencia. Al principio, todo era perfecto. El lugar estaba tranquilo, las paredes eran gruesas y el sonido de la ciudad no se filtraba. Luis disfrutaba de su nuevo espacio, amuebló su departamento con lo mínimo necesario y pasó sus días trabajando. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Las primeras noches fueron las más silenciosas. Luis, acostumbrado a un ruido constante en su antiguo vecindario, comenzó a notar lo opuesto en su nuevo hogar, la calma. Pero con esa calma llegaron los primeros ruidos extraños. Al principio, pensó que eran los vecinos. Ruidos suaves, casi imperceptibles, provenientes del pasillo. Pasos que no coincidían con el ritmo de los vecinos, como si alguien caminara lentamente, arrastrando los pies. A veces, pensó que era el sonido de la madera del edificio asentándose, pero las noches comenzaron a volverse más inquietantes. Una noche, mientras estaba sentado en su escritorio trabajando, escuchó un sonido más claro, una suave risa. No era el tipo de risa alegre que podría pertenecer a una reunión de amigos. Era una risa baja, casi burlona, como si alguien estuviera observando algo gracioso desde lejos. Luis se levantó y caminó hasta la puerta de su departamento, mirando a través del ojo de la cerradura. No había nadie. El pasillo estaba vacío, como siempre. Debo estar cansado, pensó Luis, y cerró la puerta, decidido a no darle más vueltas al asunto. A medida que pasaban las noches, los ruidos comenzaron a intensificarse. La risa ya no era el único sonido que escuchaba. A veces, Luis oía susurros, conversaciones incomprensibles. La inquietud comenzó a crecer en su interior. No quería caer en la paranoia, pero algo no estaba bien. Una noche, decidió colocar su grabadora en el pasillo, cerca de su puerta, con la esperanza de capturar algún sonido para investigarlo al día siguiente. Estaba decidido a encontrar una explicación lógica para todo esto, tal vez algún sistema de tuberías defectuoso o el edificio mismo jugando trucos en su mente. Al día siguiente, después de un largo día de trabajo, Luis se sentó con una taza de café en su mesa y reprodujo la grabación. El sonido comenzó suave, casi imperceptible, pero luego se hizo más claro. Al principio, solo se oían los pasos, arrastrados y lentos, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Luego, vino lo peor, susurros. No podían ser escuchados claramente, pero parecían dirigirse hacia él, diciendo algo que no lograba entender. Finalmente, la grabación dejó claro lo que realmente lo helaría hasta los huesos. Una voz baja y clara susurró su nombre. Luis. El corazón de Luis dio un vuelco. Se quedó inmóvil por un largo rato, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. La voz no era suya, ni de nadie que él conociera. Era una voz rasposa, como si saliera de algún lugar profundo, distante y antigua. Esa misma noche, decidido a entender lo que estaba pasando, Luis investigó la historia del edificio. Hizo preguntas a los vecinos, pero todos parecían evitar hablar de ciertos temas. Fue entonces cuando una anciana, la última inquilina que quedaba en el edificio, decidió contarle la historia. Hace muchos años, comenzó, su voz temblorosa, este edificio era hogar de muchas personas, pero algo ocurrió. Un hombre vivió en tu departamento. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero todos los que vivieron allí antes que tú desaparecieron. Luis frunció el ceño, sin entender. La historia cuenta que el hombre que vivió allí estaba obsesionado con los ruidos. Escuchaba voces, risas, susurros, y pensaba que alguien lo vigilaba desde los pasillos. Nadie sabe si fue la locura o algo más, pero un día, desapareció, como todos los demás antes que él. Luis estaba en shock. No podía creer lo que escuchaba. Los demás inquilinos del edificio no sabían más, pero algo en su mirada le decía que todos temían hablar demasiado. La anciana agregó, lo que dicen los más viejos es que el edificio está vivo y se alimenta del miedo.
Al día siguiente, después de la conversación con la anciana, Luis decidió pasar la noche fuera del departamento. Sentía que algo lo observaba, pero no podía ponerle nombre a lo que sentía. Cuando regresó al día siguiente, el lugar parecía más sombrío que nunca. Las sombras parecían alargarse y el aire estaba denso, como si el edificio hubiera cobrado vida. Esa noche, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez, no solo eran pasos o susurros. Podía escuchar la risa, esa misma risa extraña, pero ahora parecía provenir directamente desde dentro de su apartamento. La puerta de su habitación se golpeaba con suavidad, como si alguien estuviera tratando de entrar. Luis, paralizado por el miedo, observó desde la distancia. Las luces parpadearon y luego se apagaron. La risa se convirtió en una voz rasposa que ya no susurraba, sino que gritaba. «Luis». Desesperado, Luis intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. De repente, todo quedó en silencio. El aire se volvió pesado y el tiempo pareció detenerse. Luego, como si algo invisible lo estuviera empujando, Luis cayó de rodillas al suelo, con el corazón palpitando con fuerza. La puerta se abrió de golpe y ante él no había nadie. Solo la oscuridad y el frío. Cuando la policía llegó al edificio al día siguiente, encontraron su departamento vacío. Nadie volvió a escuchar los ruidos en los pasillos, pero los vecinos comentaron que en el antiguo departamento de Luis, la puerta permanecía entreabierta. Y si te acercabas al pasillo, podías oír el susurro de su nombre.